Podría mentirles y decirles que todo es la tardanza de Areli, pero no, fue la mía. Les pido me disculpen. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlas y verlas tan hermosas todas. Diría mi mamá, hace bien el baño. Qué bueno que las veo, qué bueno que estamos aquí. Vamos a orar porque hoy la palabra la porta mi amada Areli. Y creo que es algo que tenemos que oír con atención. El portador de la palabra no debe significar nada, nosotros lo sabemos, es la palabra. Pero Dios usa ciertas personas que hacen que el mensaje tome otro sentido. Y yo les pido que todas las personas que hemos compartido consideren que el Señor trata con nosotras primero. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, como siempre, por todas las cosas pequeñas que nos permites ver a diario, por tu gracia infinita derramada, por tu favor inmerecido, por supuesto en Cristo. Gracias, Dios, porque me has permitido a mí especialmente poder ver en nuestros hijos espirituales un fruto maravilloso, inmerecido para el esfuerzo tan pequeño que a veces hacemos. Yo te doy gracias que en esta congregación, en este pedacito de iglesia, te has complacido en bendecir a los jóvenes, con palabra, con sabiduría, con entendimiento. Yo te ruego que como siempre y como cada día, en la boca de Areli salga la voz y el conocimiento del Dios al que ella sirve. No es un desconocido para ella, es el Dios que vive todos los días, en el que está depositada su confianza. Déjala hablar de tu parte, Dios, y háblale con esa dulzura que siempre nos has hablado. Nos ponemos en tus manos sabiendo que este día va a cambiar nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Adelante. Hola hermanas, ay, qué gusto y qué nervio verlas, pero algo que alguna vez me dijo nuestra pastora es que siéntete confiada porque estás con hermanas. Y sí, realmente eso me da confianza, saber que no estoy hablando ante un tribunal. Imagínense cuando tengamos que dar defensa de nuestra fe y hablar delante de gente que no cree, pero nosotros tenemos la bendición de ya creer. Así que este conocimiento no es desconocido para ustedes. De hecho, vamos a ver una historia que seguramente la hemos visto muchas veces a lo largo de estos años. Sabemos quién es la protagonista, pero bueno, me da gusto verlas y que Dios nos permita reunirnos para aprender. Y sé que este aprendizaje no solamente es bueno y necesario para nosotros. Dios nos da la vida, Dios nos da un cuerpo para poder llegar aquí a reunirnos, y no solamente para que estas verdades nos sostengan hoy o mañana o en la prueba o en la tribulación, sino para también poder tener esas armas que también vamos a entregar a otras personas cuando lo necesiten, cuando nos pidan ese consejo, cuando alguien nos pida que demos alguna respuesta acerca de nuestra fe. Eso que acumulamos aquí, ese conocimiento, ese entrenamiento que estamos teniendo en estas clases, cuando alguien nos requiera una respuesta acerca de nuestra fe o un consuelo o un ánimo, vamos a tener las suficientes armas para entregarlas. Y qué mejor que hacerlo con la palabra de Dios, que no tiene edad, que no importa la edad o la temporada por la que estemos pasando como mujer, si somos solteras, casadas, viudas, con el nido vacío, no sé, tantas cosas, divorciadas, no sé. Dios con su palabra siempre nos habla, y siempre en la misma historia vamos a poder encontrar una enseñanza para todas, porque Dios es Dios de generación en generación. Así que, así como le puede hablar a una mujer ya mayor, así a una jovencita o a un adolescente. Tenemos un Dios eterno de generación en generación. Bueno, la verdad es que también quiero orar como para ponernos en paz. Señor, gracias te doy, Padre mío, por este día, porque nos permitiste un día más darnos el aliento de vida, Señor. Sin ese aliento de vida no podríamos estar aquí, mi Dios. Te ha placido que despertemos, Señor. Te ha placido porque sé que tienes un propósito con cada una de nuestras vidas, y no viéndolo románticamente ni romantizando ese propósito, Señor, sino el propósito que tienes conforme a tu plan,
conforme a tu plan eterno, mi Dios. Gracias por permitirnos aprender juntas, crecer juntas y estar aquí como hermanas, Señor, entre amigas, conociendo más de ti, mi Dios. Que en esta mañana podamos guardar aceite, Señor, para que nuestras lámparas no se apaguen ni hoy ni en un tiempo futuro, Señor. Que siempre estemos firmes sabiendo en quién hemos creído, Señor, y que tu verdad permanece para siempre. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ahora sí. Me gustaría que nos pudiéramos adentrar un poco en la historia. Bueno, en el libro de Ruth, porque parecería que tal vez la protagonista es Ruth y a veces creo que habla un poquito más de alguien más, que es Noemí, su suegra. Bueno, si quieren, ténganlo a la mano en su Biblia y les voy contando un poquito acerca de la historia. Este libro comienza con la historia de una familia, pues normal, digamos, o sea, conformada por papá, mamá e hijos, que viven en Judá, pero debido a que Judá está pasando por un momento de hambre y escasez, deciden salir de ahí e irse a Moab. Digamos que, pues sí, yo creo que buscando una mejor vida, ¿no? O sea, estaban ahí, dijeron, aquí hay escasez, aquí hay escasez. Como que se fueron buscando el sueño moabita, ¿no? Así como el sueño americano. Supongo que dijeron, aquí no hay comida, y deciden irse a Moab. Y la historia nos relata que Elimelech, que es el padre de familia, muere y deja viuda a Noemí, su esposa. Y los chicos, bueno, los hijos logran tomar esposas de ahí de Moab. Y dice que logran vivir ahí como 10 años. O sea, supongo que ellos tuvieron un matrimonio aproximadamente de 10 años y luego mueren estos dos hijos. O sea, Noemí ya se quedó viuda y se quedó también sin los hijos. Así de rápido como se los conté, así de rápido lo explica la palabra de Dios. O sea, en 5 versículos nos dice que Noemí se murió su esposo y se murieron sus 2 hijos. Y esto me llama la atención de que sea tan cortito. O sea, en cinco versículos ya nos dijo todo esto, porque creo que el centro es lo importante. O sea, el centro es lo que viene después, lo importante. Dios dijo, sí, se quedó viuda, se muere el esposo, se mueren los hijos, pero la historia realmente que importa es lo que va a acontecer después. Por eso creo yo que lo hace así como de en 5 versículos, ya, es viuda y se quedó sin hijos. Bueno, hasta aquí, bueno, ya les conté como que lo primero, pero quiero que entonces sí leamos, y yo se los leo si quieren, Ruth 1:13. Bueno, cuando se mueren los hijos, dice esta Noemí, bueno, ya yo qué hago aquí. En ese tiempo se entera, Dios le permite conocer que en Judá las cosas ya se habían arreglado y que entonces ella dice, bueno, voy a poder, aquí qué hago, aquí ya no tengo esposo, no tengo sustento, mis hijos me sustentaban, ya tampoco están mis hijos, y se entera que en Judá ya se compusieron las cosas y decide regresar a Judá. Obviamente sus nueras le dijeron, bueno, obviamente no es obviamente, ¿verdad? ¿Quién se va a imaginar que las nueras quieran acompañar a la suegra? Pero en este caso sus nueras le dicen, queremos ir contigo, déjanos acompañarte. Y ella les dice, no, Jehová les conceda que halléis descanso cada una en casa de su marido. O sea, rehagan su vida y sigan su camino. Aquí un gusto conocerlas, bye. Y dice, ciertamente nosotras nos iremos contigo a tu pueblo. Y ella insiste, volveos, hijas mías, ¿acaso voy a tener más hijos? ¿Acaso podrían obtener algo más de mí si yo ya no voy a volver a ser mamá? O sea, ya no hay algo que yo pueda hacer por ustedes. Y entonces aquí es cuando Noemí, pues ya empieza, yo creo que a resentir el dolor, ¿no? Dice, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron, y en el versículo 20 dice, no me llames Noemí. Bueno, aquí ya llegan a la tierra, ¿no? Al final sí se van sus nueras con ella y llegan de donde salieron y la ven las mujeres, ¿no?
y le dicen, ay, tú eres Noemí. Dice, ¿por qué me llaman Noemí? Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Imagínense el golpe tan duro que recibió Noemí, que está diciendo que la amargura la ha rebasado. Y justamente Noemí significa dulzura. Ese es el significado. Cuando alguien va a tener un bebé y buscan un nombre, creo que normalmente se busca el significado porque dicen que los nombres como que te dan esa personalidad. Entonces Noemí significa dulce, amable, atenta, y yo creo que sí estaba representando su nombre, porque de qué otra manera pueden pensar que sus nueras hayan querido seguirla. O sea, había sido una mujer dulce, había sido una mujer amable, había sido una mujer atenta con las nueras, de tal forma que cuando las nueras ya no tenían nada más que hacer con ella, deciden aún así irse. Pero aquí, digo, no quiero minimizar lo que le acaba de pasar a Noemí. Digo, ya es difícil perder a una persona, un familiar, no sé. Pero ahora una persona tan cercana, una persona que te da el sustento como tu esposo, bueno, ha de ser muy, muy feo. Y aunado a eso, perder todavía a tus hijos, sí, puedo entender a Noemí que haya dicho, o sea, me rebasa como esta amargura. Pero bueno, creo que no traje una hojita, pero bueno. El punto es que siempre vamos a tener una respuesta ante las cosas que nos pasan en la vida. Y esta respuesta se va a hacer evidente en nuestra actitud. Y nuestra actitud va a ser determinada por lo que conocemos, por si hay verdades en mi mente, si hay mentiras, si hay confusión. Para poner un pequeño ejemplo de esto, por ejemplo, una mamá primeriza está súper angustiada, está como en el pánico porque su hijo anda como molesto del estómago y ella pues no sabe qué hacer y está angustiada y se empieza a imaginar muchos panoramas así como catastróficos. Pero llega la abuelita y le dice, tranquila mija, está empachado, ahorita se lo quitamos. La mamá está mostrando una actitud conforme a su conocimiento. Y la abuelita, o sea, bueno, la abuelita más bien está mostrando una actitud conforme a su conocimiento. Ella sabe que tiene el conocimiento y ha tenido experiencia, por lo cual le permite tener cierta actitud. De la misma forma, la mamá está denotando su poca experiencia en el tema. Así es, nosotros vamos a mostrar siempre en nuestra actitud la evidencia de qué es lo que nos gobierna, de qué es lo que tenemos en la cabeza. ¿Y por qué se los digo? Porque Noemí estamos viendo que sí tenía conocimiento de Dios, ¿no? O sea, Noemí era de Judá, salió de Judá y tenía al Dios de Israel. Por eso pudo decir, la mano de Jehová ha salido contra mí. La mano de Jehová me ha llenado de angustia. O sea, sabía que solamente Él era todopoderoso y sabía que solamente Él podía permitir que pasaran ciertas cosas. Pero tener, o sea, creo que es correcto el conocimiento que está teniendo Noemí, pero también creo que es incompleto. Porque claro que Dios permite todas las cosas y controla todas las cosas, sean buenas o sean malas. Si Dios solo controla las cosas que salen bien en este mundo, entonces podríamos pensar que entonces no controla casi nada, ¿no? Y eso no es correcto, no hay consuelo ni esperanza en ello. Digo, lo podemos ver, al final nosotras mismas pecamos, historias trágicas desencadenadas por el pecado, etcétera, en cada familia y en cada casa. Entonces podríamos pensar que si solamente Dios controla las cosas que salen bien, pues no está teniendo control de muchas cosas, y eso no es correcto. Por ejemplo, aquí podríamos tener el ejemplo de José.
José lo odiaron sus hermanos, lo querían matar, lo vendieron, fue a la cárcel injustamente por un delito que no cometió y todavía se quedó a pagar la condena. O sea, el versículo dice, y entonces sí, a José se lo llevaron a la cárcel, pero el Señor estaba con él. Y tú dices, ay, bueno, va a salir pronto, ¿no? O sea, van a decir, ay, él no fue, ya. No, pero el Señor estaba con él y pues pasó sus años con la bendición de Dios, pero en la cárcel. Así que no podemos pensar que todas las cosas malas que pasan a nuestros ojos salen del control de Dios. Dios también, por alguna razón, así las permite, porque siempre su plan y su propósito es más alto. José, por este mismo entendimiento, no les cobró la factura a sus hermanos cuando tuvo el chance de volver a hablar con ellos. Él no tenía nada que cobrarle a nadie, porque sabía que su vida solamente dependía de Dios. Así que creo que el conocimiento de Noemí era correcto, pero estaba incompleto. Nuestro conocimiento de Dios es defectuoso cuando separamos sus atributos, cuando separamos sus cualidades. Entonces estamos teniendo un conocimiento de Dios defectuoso e incompleto. No podemos separar su soberanía de su bondad, ni de su compasión, ni de su misericordia. Y quisiera ver un poquito qué significa la misericordia, porque al final creo que es lo que siento que necesitamos. O sea, cuando vivimos un hecho así tan fuerte como el que vivió Noemí y experimentamos la soberanía de Dios, siempre decimos, Señor, ten misericordia, ¿no? Por favor, Señor, ten misericordia. Así que, ¿qué es misericordia? Se compone de dos significados: miser, que significa miserable o desdichado, y cordis, que es sentir la miseria y la desdicha de alguien. Pero si lo ponemos así como Dios, yo siento que es como que Dios pone el corazón sobre nuestras miserias. Y obviamente la Biblia está llena de versículos que nos pueden hablar de la misericordia de Dios. Y quizás el que más se te viene a la mente es porque para siempre su misericordia, porque su misericordia es nueva cada mañana. Y dices, pero ¿y si se le acaba la misericordia? Bueno, quizás la de ayer ya se agotó, pero hoy es nueva completamente. Y quiero que leamos un versículo que está en Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo? Digo, creo que estos versículos, por eso dice el Dios que meditemos en su palabra, porque así medio versículo puede ser así de una paz y de una calma para nuestro corazón. ¿Qué pasa si yo pienso que porque Dios está enojado, un ejemplo, pasó algo? Entonces voy a la palabra y dice, no retuvo para siempre su enojo. O sea, si acaso fue por ira de Dios, su ira, una no se iría rápido y luego es corta, no dura para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y me encanta este versículo, porque a ustedes, ¿qué les deleita en la vida? Deleita es como hallar placer. ¿Qué podrías decir? Ay, a mí, yo hallo placer en esto, o sea, en disfrutar las cosas. Bueno, pues Dios se deleita en hacer misericordia. Y eso, híjole, es hermoso. Así por eso cuando, en caso de recibir un golpe tal vez tan duro como el que recibe Noemí, recordar que Él se deleita en misericordia. Él volverá, el versículo 19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Dios encuentra placer en hacernos bien. A Noemí creo que lo que le estaba faltando, y no porque entonces no se puso a estudiar, ¿verdad? Sino creo que todas tenemos cierto desconocimiento de Dios. Una, porque sí, ahí tenemos la palabra y podríamos estarla estudiando, pero también porque nos falta experimentarlo simplemente, y Dios nos pone en pruebas y en momentos
justamente para que podamos experimentar más su carácter. Como dicen, no le pidas a Dios fe, porque entonces lo que te va a poner son pruebas para que puedas experimentar, para que tu fe se afiance y puedas tener una fe más grande. Entonces aquí siento que le estaba haciendo falta ir comprobando la misericordia de Dios, y sí la encuentra. Por ejemplo, Job tenía todo el conocimiento teórico de Dios, o sea, completamente. Es más, le numera una lista de cosas que él hizo por él, que dejó de hacer, que sí sacrificó, o sea, tenía el conocimiento teórico perfecto. Y que le ayudó, o sea, no estoy diciendo que está mal, claro que le ayudó, tan le ayudó que le permitió estar firme dentro de toda la prueba, porque creo que Job sí se mantuvo firme. Sí tuvo 2, 3, así como repeló un poquito, dijo, maldito el día que nací, o sea, pero jamás lo hizo como en contra de Dios. Entonces creo que ese conocimiento teórico que tenía de Dios lo sostuvo para estar firme en la prueba, pero al final lo que le hizo conocer a Dios fue experimentarlo después de saber que estuvo con él desde el principio hasta el final, y le recompensó y dijo, de oídas te había oído, tenía mucho conocimiento teórico tuyo, pero hoy mis ojos te ven. ¿Por qué? Porque pude experimentar tu soberanía, tu justicia, tu perdón y tu misericordia. Y lo padre, y yo sé que todas lo sabemos, solamente creo que estamos recordando cosas que sabemos, que en su propósito hay misericordia, y en el proceso, o sea, en el proceso de ese propósito vamos a ir encontrando misericordia. Dios está en control de todo. En el proceso del cumplimiento de su propósito nos resguarda y nos da provisión. Una de las preocupaciones de Noemí era cómo sobrevivirían estando solas. Por eso les decía, no, mejor ustedes hagan su vida, encuentren un marido que las sustente y ya. Y lo expresa en el versículo 9 del capítulo 1, dice, os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Pero me gusta cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, que dice, regresen a casa de su madre y que Dios les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar al lado de su nuevo esposo. Al final creo que todas en la vida lo que buscamos es seguridad. Y a veces la seguridad no es lo que nosotros nos estamos imaginando. Esa seguridad no puede estar fuera de Dios, así parezca muy santo o muy correcto el panorama. Para Noemí era pues muy correcto y muy santo que ellas encontraran un esposo y ya, ¿no? Porque nuestra seguridad puede estar, claro, con un esposo, pero también puede estar viviendo con una suegra como le tocó a Ruth. Y digo le tocó porque así pasan las cosas, o sea, no se planeó, no era el plan, simplemente pues tuvieron que ir llevando la vida así como, pues como se les presentó, y en un momento a Ruth le toca vivir con su suegra, y ahí también estaba la seguridad. Podemos estar viviendo con nuestros papás o viviendo solas o sacando hijos adelante, porque nuestra seguridad proviene de Dios. Seguras solamente vamos a estar en su plan. A pesar de que habían salido de Judá con la esperanza de una mejor vida, porque recordamos que esta fue la razón, o sea, ellos quisieron una mejor vida y salir de la escasez, y por eso se fueron a Moab. En este tiempo en Israel había una ley para resguardar a las viudas y preservar las generaciones. Esto era una ley, o sea, Dios sabía que nadie podía quedar desprotegido, y las viudas no iban a quedar desprotegidas. Así que Dios no desampara a nadie, y un pariente de ellas podía hacerse cargo. A eso se le llama redención, que significa comprar.
pero para poder comprar, ¿qué tenemos que hacer? Pues pagar, ¿no? Entonces es un pago el que se da, es como quedarte con el paquete. O sea, el que iba a ser el redentor se iba a quedar como con el paquete, con lo que viniera. Iba a comprar las tierras, y eso significaba que tenía que dar dinero para quedarse con las tierras, pero en este caso pues venía en el paquete Ruth y necesitaban un esposo para Ruth. Así que el que lo hiciera iba a tener que cargar con todo ese paquete, digamos. Para que tampoco, por ejemplo, Ruth no había tenido hijos. Vimos al principio que ellos estuvieron casados alrededor de 10 años y yo creo que en ese tiempo no se usaba mucho, no sé, como que los matrimonios se cuidaran para no tener hijos. No lo sé, pero creo que no. Y entonces estuvieron 10 años en matrimonio y no tuvieron hijos, así que probablemente ella no podía tener hijos. Pero la idea de que se casara Ruth es que pudiera permanecer la descendencia de Elimelech, ¿no? Porque Noemí ya no podía tener hijos y Ruth ya había quedado viuda. Así que, aparte de que necesitaban que las redimieran por las tierras y al casarse con Ruth, también necesitaban descendencia. Pero ¿cómo iba a ser si en 10 años ella no había podido ser mamá? Entonces Ruth, ya estando en Judá, llega casualmente, que sabemos que nada es casualmente, pero llega a una tierra a trabajar a los campos de Boz, que era el pariente, que ahora vemos que es el que los iba a poder redimir o las iba a poder sustentar. Quizás la palabra es como medio complicada o no nos acordamos, pero se iba a hacer cargo de ellas. Y que aparte no era cualquier hombre, realmente era un hombre respetable, era un hombre temeroso de Dios. Ruth fue a estos campos a trabajar duro, y sí lo menciona, o sea, que trabajaba muchísimo y recolectaba mucho y cargaba, no sé qué tal, supongo que un campo podía estar un poquito lejos de donde llegaba con su suegra, pero que cargaba como 20 kilos de lo que recolectaba. Así que sabemos que Ruth trabajaba mucho. Y que vemos que esta Noemí se amargó, pues yo digo, ay Dios mío, pues quizás yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? O sea, el golpe hubiera sido tan duro para mí que, como ella perdió la dulzura. Ella dice, o sea, Noemí significa dulce, pero pues ahora ya había perdido la dulzura de la vida. Cuando parece que la vida pierde su dulzura, ahí estaba Noemí. Pero Ruth también quedó viuda. La Biblia no nos muestra ningún sentimiento de ella, solamente que se puso a hacer lo que tenía que hacer y era trabajar, porque de alguna forma ahora ella era la que sustentaba a Noemí, ¿no? Y lo hizo, como creo yo, que de buen humor, de buena gana. Entonces Ruth fue a estos campos a trabajar duro y lo que recolectaba lo llevaba con su suegra. Se estaba haciendo cargo de ella y Boz la ve y queda sorprendido. O sea, sí parece así como una historia muy padre, bueno, después de todo lo que pasó, pero al final, así como no fue casualidad que se muriera el esposo y los hijos, tampoco está siendo casualidad que haya llegado al lugar donde tenía que llegar y a donde Boz se iba a hacer cargo de ellas. Y entonces Boz queda sorprendido de su actitud, de decir, y esta joven, quizás bonita, no lo sé, se está haciendo cargo de su suegra y está trabajando por ella y para ella, y definitivamente queda como sorprendido. Así que Boz le da orden a sus siervos en el capítulo 2:16, dice, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no le reprendáis. Entonces, o sea, me imagino a Boz viéndola, analizándola, sorprendido de lo que está haciendo y queriéndola ayudar sin decirle, vete a tu casa y yo te llevo los 20 kilos, ¿no? O sea, dejándola que trabaje, pero dando la orden de que se le abra la provisión, de que dice, o sea, me lo imagino así como de, tú déjale caer,
que ella lo va a agarrar. Entonces, si Noemí estaba preocupada por la seguridad de ella y de su nuera, vemos cómo Dios tiene control de todas las cosas. Seguras estaban porque tenían el alimento, porque Él mismo estaba dando la orden de dejar caer para que pudieran ellas tener el sustento. Y realmente me da tanta paz y esperanza este versículo, porque Dios tiene un propósito, un fin, pero en el camino derrama misericordia. Y es como si Dios estuviera diciendo así desde el cielo, en la situación en la que estemos nosotras, déjale caer la bendición. Hoy podemos ver que lo que está dejando caer es lo que necesitamos, no necesitamos más. Si lo que puedo recolectar es lo que Él está permitiendo que yo recoja. Ruth se levantaba a trabajar sin saber que Boaz ya había dado la orden de dejar caer el alimento. O sea, ella muy diligente se paraba a hacerlo. Pero si él no deja caer la bendición, iba a recolectar, pero quizás iba a recolectar mucho menos. Si él no deja caer la bendición, por muy temprano y diligente que estés ahí, no podrás tomar mucho. Ahora, claro que hay que estar temprano y diligente para aprovechar la orden que Él ya dio. Si comenzamos a ver los sucesos de nuestra vida con los ojos en que hay un plan mayor y un plan eterno, podremos vivir con más contentamiento. El problema es que en un segundo nos volvemos a centrar en nuestras dificultades y ahí es donde perdemos el contentamiento, así como Noemí pensó que su desgracia era para siempre. O sea, Noemí en algún momento pensó que, infeliz para siempre. ¿Qué otra cosa me podría rescatar de esto? Perdí a mi esposo y a mis hijos y creo que se centró en que ya no había nada más para ella. Podría llegar a entenderla. Una mujer grande decía, pues realmente, pues sí, ya me casé, Dios ya me permitió tener un esposo, ¿no? Ya, ¿qué más? Ya se murió él, ya se murió ya me permitió tener hijos, ¿no? Pues ya se murió el esposo, ya se murieron los hijos. ¿Qué más podría pasarme a mí? Así que creo que sí se detuvo mucho en que su desgracia era para siempre. Pero vemos que no, que Dios en su propósito también tenía cubierto ese camino y Dios estaba sacando bienes de males y su plan era infinitamente mayor. Ruth sí se casa con Boaz y Dios les concede un hijo. Y digo, le concede un hijo porque ya vimos que en 10 años no pudo ser mamá. Así que si Ruth se embarazó fue porque Dios así lo tenía planeado. Y mientras leía esto yo decía, claro que nos angustia mucho que nos pasen estas cosas, pero estando desde aquí afuera y leyendo la historia completa, yo digo, ahora sí que ¿qué fue primero? Como dicen, ¿el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero en esta historia? ¿La redención, la victoria y el rescate o la tribulación? Creo yo, y lo podemos ver con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que primero fue planeada el rescate, primero estaba planeada la victoria, antes de que incluso el mismo Adán pecara, antes de que hubiera sido todo un caos porque desató el pecado, pues unas vidas caóticas. Antes de todo eso, ya dice que antes de la fundación del mundo, Dios ya había provisto un plan. Entonces, si yo me voy desde esa escala a ver que Dios primero planeó ese plan y ese propósito, y por ende lo que pasa simplemente camina hacia ese punto, entonces hoy quizás mi dificultad yo la puedo ver desde ese punto, como que ya estaba dada el plan o la victoria, y como les decía hace rato, no por romantizar el propósito que Dios tiene para mi vida, ¿no? Sino el propósito, pues porque va de acuerdo a su plan y de alguna manera nos usará para que se cumpla ese plan. Entonces,
si hay un plan más grande y un propósito más grande que ya está dictaminado, ya está dicho, ya está ordenado, quizás este camino solamente sean cosas que tienen que pasar y que tendré que tener la mejor actitud y el mejor conocimiento y la mejor intimidad con Dios para que me permitan en paz llegar a ese propósito. ¿Y por qué esta historia termina tan padre? Porque Dios le permitió un hijo, pero no fue cualquier hijo. Y por eso puedo pensar que estaba más que planeado que de ella vendría un hijo que sería el antecesor del rey David. Pero para que eso ocurriera, pues tal vez tenía que ocurrir todo esto feo. No sé si en ese punto me estoy explicando que creo que esto puede estar pasando, pero porque vamos hacia lo demás, ¿no? Hacia lo que viene, hacia el propósito eterno. Pero el hijo que le nació fue el tatarabuelo o tataratatarabuelo, o sea, no sé, un antecesor del rey David. Este niño fue Obed, después me parece que es Salmón, luego Isaí y luego el rey David. Y lo podemos leer en Miqueas 5:2. Dice, pero tú, Belén Efrata, y si alguien por ahí tiene Ruth, o sea, si alguien no se fue a Miqueas y tiene por ahí Ruth, y me puede decir cómo empieza Ruth. ¿Alguien tendrá Ruth? Porque ya me fui a Miqueas. Sí, porque dice de dónde son, ¿no? Y entonces dice, pero tú, Belén Efrata, es que creo que en otra versión dice Efrateos. Y entonces dice, pero tú, Belén Efrata, de la misma ciudad donde está saliendo Noemí con su familia, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vemos cómo ya estaba dicho de dónde iba a salir el Señor, el que será Señor de Israel, y iba a salir de ahí. Ahora, me gusta ver que la sangre de Cristo es la que... Okay. La sangre de Cristo es la que nos cubre y nos perdona de todos nuestros pecados, y Dios tomó el sumo cuidado de que esa sangre viniera de muchas sangres. Por eso en la sangre del Señor Jesús venía sangre moabita, sangre gentil. Por ejemplo, ¿ustedes saben quién era la mamá de Booz? ¿Recuerdan? La mamá de Booz, de este hombre que estamos hablando aquí, era hija de Rahab, la prostituta. Entonces vemos cómo Dios empieza a unir sus piezas para su propósito, para que por la sangre de nuestro Señor Jesucristo corriera todo tipo de sangre que iba a poder cubrir todo tipo de pecado y a todo tipo de gente. Por eso es que su propósito es mucho más alto de lo que de mis problemas, ¿verdad? O sea, de lo que tengo que atravesar en esta vida. Me encanta, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y este libro de Ruth cierra con una genealogía, y entonces empieza a decir, y Obed fue padre de Isaí, de Salmón, Isaí de Salmón de Isaí del rey David. Y Mateo empieza con esta misma genealogía, y entonces ahí vemos a Ruth y vemos a Rahab y vemos todo lo que Dios fue jalando de muchos pueblos y naciones para que en su sangre pudiera correr todo tipo de sangre para cubrir cualquier tipo de pecado. En las venas del Salvador necesitaba correr sangre de todo tipo para que una misma sangre pudiera ser derramada por muchos.
Y estas historias bíblicas no están como historias motivacionales donde deseo que me pase idéntico a la protagonista, ¿no? Que yo diga, ay, Señor, un boss, ¿no? Sino para ampliarnos el conocimiento de Dios, de cómo es Él y lo que hace, y ver y entender que no siempre responde de la misma manera, pero sus atributos, sus cualidades, eso sí nunca cambian, y conocerlos, eso es lo que hace la diferencia. A unos los hace vivir, a otros los hace morir, a unos casarse, a otros enviudar, pero siempre podemos ver su infinito amor, bondad, misericordia y sobre todo su eterno plan. Si comenzamos a ver los sucesos de nuestra vida con los ojos de que hay un plan mayor y un plan eterno, podremos vivir con más contentamiento, porque lo hemos aprendido en estas clases. No se trata de nosotras, hay un plan mayor, pero creo que a veces como que nos desviamos y nos perdemos y otra vez vamos a ver, oh Señor, pero yo, entonces espero no haber ido de un lado para el otro, sino que haya habido como un propósito especial y específico, y meditar esta palabra en qué me podría ayudar en el día de la tristeza, de la amargura, de la angustia, de la persecución, de la tentación. Esta palabra cómo me puede ayudar a verme, a ver mi vida, a ver mis situaciones. Creo que viendo el plan eterno, viendo que solamente estoy aquí sirviendo a lo que Dios tenga ahí en su plan. Bueno, hermanas, pues no sé, creo que ese es el propósito, sabernos seguras, sabernos que dentro de ese plan también va cubriendo el camino, también nos va llenando de seguridad. Él dice, tú deja caer, ¿no? Entonces, saber que hoy lo que hoy está cayendo y podemos tomar es lo que Él sabe que necesitamos. Es todo. Muchas gracias. Híjole.